Hoy quiero hablar un poquito sobre lo que es el movimiento parabólico, ¿verdad? El movimiento parabólico describe un movimiento que sigue una parábola, ¿verdad? Miren, así, así, de esta forma, ¿no? Sigue una parábola y este movimiento tiene diferentes parámetros o se cumplen diferentes cosas, ¿no? Lo primero es que el primer punto que se cumple en el movimiento parabólico es para que se vean las leyes o las fórmulas normales para que se pueda aplicar. La resistencia del aire vendría a ser despreciable o cero. ¿Ok? Entonces, bajo esa condición puedo aplicar todas las leyes normalmente, ¿verdad? Si no, voy a tener que considerar esto, la resistencia del aire. Por lo tanto, si en un problema me dice se desprecia la resistencia del aire, entonces puedo aplicar las fórmulas comúnmente que estoy aplicando. Entonces, decimos que este vehículo o este cuerpo que tenemos, eh, este cuerpo que tenemos por aquí, por ejemplo, describe un movimiento, todo este movimiento hasta el otro, ¿verdad? Entonces, se cumplen diferentes cosas o diferentes, en los diferentes tiempos se cumplen diferentes parámetros en todo su movimiento. No todo el movimiento es igual. Por ejemplo, cuando el objeto llega a su punto máximo, este es su punto máximo o su altura máxima. Altura máxima. Se cumple que solamente va a tener aquí un movimiento o un vector de movimiento que vendría a ser el vector en el eje X, la velocidad en el eje X. Porque por caída libre, recordemos que si nosotros vamos desde el inicio o desde el suelo hacia la parte superior subiendo, 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 va a llegar un punto o una velocidad en donde la velocidad final va a ser igual a cero, ¿verdad? Porque se va a detener su movimiento y va a empezar a caer nuevamente. Eso se cumple aquí también. Entonces, vamos a dibujar aquí la fuerza o la velocidad con la que fue arrojada, que vendría a ser un vector, ¿verdad? Esta fuerza va a ser tangencial al movimiento, o sea, a este recorrido que vemos aquí, ¿verdad? Va a ser tangencial. Entonces, como es un vector, yo puedo a este vector descomponerlo en diferentes fuerzas, ¿verdad? Por ejemplo, una componente en el eje X y una componente en el eje Y. ¿Ok? Entonces, este vector hemos dicho que lo hemos descompuesto en dos. Podemos descomponerlo con su ángulo, ¿verdad? Con este ángulo de aquí. Esta componente va a ser igual al v vectorialmente por el coseno del ángulo, ¿verdad? Y esto que tenemos aquí va a ser también igual v de y, que va a ser igual al v, ok, este v que tenemos aquí, por el seno del ángulo, ¿verdad? Estamos aplicando vectores. Recuerden, cuando aplicamos vectores, vamos a descomponer los vectores. ¿Para qué o por qué? Porque se cumple también
que en el movimiento parabólico tenemos dos clases de movimiento. Dos clases. En el eje X vamos a tener MRU y por lo tanto vamos a aplicar las fórmulas de MRU. Y en el eje Y es igual a caída libre. Por lo tanto vamos a aplicar las fórmulas de caída libre. Los dos movimientos son independientes, ¿ok? Entonces los dos movimientos son independientes el uno del otro. Por lo tanto yo solamente puedo calcular, por ejemplo, en este caso, el eje X le corresponde la velocidad descompuesta v de X, ¿verdad? Y al eje Y le corresponde v de Y. Por lo tanto, todo lo que está en el eje X va a ser con el eje X. Por ejemplo, esta distancia, ¿verdad? Toda esta distancia, tenemos una distancia por aquí. Toda esta distancia vamos a poder aplicarlo con el eje X. No con esta velocidad, ¿ok? No con esa velocidad, sino solamente con la velocidad que tenemos aquí. Solamente con esta velocidad, ¿ok? Porque la otra velocidad, esta velocidad va a ser independiente, ¿verdad? Hemos dicho que vamos a separar en dos movimientos, ¿ok? Uno en el eje X y otro movimiento en el eje Y. Cumple dos movimientos. Ahora, cuando el objeto está subiendo, miren, está subiendo, hay un tiempo de subida, pero también miren, llega a su punto máximo, que vendría a ser este es su punto máximo, ahí. Entonces va a empezar a bajar, miren, ve, empieza a bajar, empieza a bajar. Entonces también hay un tiempo de bajada, ¿ok? Entonces se cumple también que los tiempos de subida y bajada son iguales. Por lo tanto, el tiempo de vuelo es igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Pero a su vez también el tiempo de subida también va a ser igual al tiempo de bajada, ¿ok? Estos dos movimientos, subida va a ser el mismo movimiento que vendría a ser el de bajada, pero al revés, ¿no? Uno es subida, otro es bajada, ¿verdad? Entonces vamos a tener cuidado ahí, ¿ok? Vamos a tener cuidado. Ahora, el tiempo de vuelo vendría a ser todo este movimiento, todo desde aquí hasta el final, ¿verdad? Ese vendría a ser el tiempo de vuelo, ¿ok? Entonces, se cumple eso también. En el punto máximo, o sea, aquí, se va a cumplir que la resultante, o sea, que esta resultante va a ser igual a 0. B de Y va a ser igual a 0. Entonces, decimos que la velocidad en este punto en el eje Y es igual a 0. Por lo tanto, por ejemplo, si el cuerpo está subiendo, miren, por ejemplo, como en este caso, tiene una velocidad inicial, ¿verdad? Que sería esto. La velocidad final aquí, cuando llega aquí, vendría a ser igual a 0. Porque ya llegó a su máximo y ahora solo simplemente le toca bajar, ¿verdad? Lo mismo, si estamos en este espacio de aquí, aquí su velocidad va a ser, su velocidad inicial va a ser igual a 0. Y por aquí va a tener una velocidad final, ¿verdad? Entonces
se cumple lo mismo. Pero siempre la velocidad en su máximo en el eje Y aquí va a ser igual a 0. ¿Ok? Eso es para calcular. Entonces vamos a dejarlo ese por ahí. Ahora, en todo momento, el cuerpo, por ejemplo, si esté por aquí, o así esté por aquí, o así esté aquí antes de caer, justo antes de caer al piso, su velocidad en el eje X va a ser el mismo para todos. Va a ser el mismo para todos. Esa es la única velocidad que no cambia. ¿Ok? Por lo tanto, yo voy a decir aquí que las velocidades en el eje Y y el eje X son independientes. ¿Ok? Entonces uno no va a afectar al otro, o sea, por los parámetros que tome para por ejemplo, el eje Y va a ser esta altura, ¿verdad? ¿Ok? Esa velocidad, y con esta velocidad. Los parámetros, por ejemplo, para el eje X, ¿qué van a ser? Todo lo que está en el eje X, esto de aquí y esta velocidad. ¿Ok? Entonces, pero hemos dicho que esa velocidad siempre va a ser la misma. Miren, por ejemplo, lo tenemos aquí, aquí, aquí y también aquí. Esa velocidad siempre va a ser la misma. La única que cambia es, ¿ok?, el eje Y. La única que va a cambiar es en el eje Y por MRU, ¿verdad? Porque en el eje X solamente tenemos MRU y la velocidad aquí es constante. Entonces, haciendo esa teoría, nosotros vamos a tener el siguiente problema. Tenemos el siguiente problema. Un cuerpo se mueve con esta velocidad, ¿verdad? Se mueve con esta velocidad. Nos dicen que el ángulo con la horizontal es 53 grados. Nos dan la velocidad aquí. Esta velocidad nos dicen que es 50 metros por segundo. ¿Ok? También nos dice que ha pasado un tiempo de 5 segundos y el cuerpo se encuentra en este lugar. Nos dicen hallar la altura en este lugar. También nos están pidiendo hallar la distancia. Entonces nos están pidiendo dos variables, ¿no? Dos parámetros. Nos dicen la distancia que recorrió y la altura en la que se encuentra luego de 5 segundos de vuelo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a aplicar esto? Si nos dan la velocidad aquí, ok, la velocidad, miren, nos están dando esa velocidad con un ángulo de 53 grados. Ok, entonces nuestra estrategia, ¿cuál es? Hemos dicho descomponer esta fuerza para poder aplicarlo MRU en el eje X y caída libre en el eje Y, ¿verdad? Entonces, mi estrategia va a ser, por ejemplo, descomponer esta fuerza en el eje X y también en el eje Y, ¿verdad? ¿Por qué voy a hacer esto? Porque miren, tengo la altura aquí, esto está en el eje Y, y tengo la distancia aquí, esto está en el eje X. Por lo tanto, como los dos movimientos son independientes, hemos dicho, vamos a aplicar, por ejemplo, en el primero vamos a aplicar dos cosas. En el eje X hemos dicho
que se cumple MRU. Y en el eje, vamos a separar por aquí, y en el eje Y se cumple caída libre. O sea, por lo tanto vamos a aplicar las fórmulas de caída libre, ¿verdad? Caída libre. Entonces vamos a seguir calculando. Ya tenemos separado estos dos movimientos, ¿verdad? El eje X aquí, ok, con esta velocidad en X. Y todos los parámetros que vienen en el eje X, ok. También tenemos caída libre en el eje Y y todos los parámetros que vienen en el eje Y, por ejemplo este y este parámetro, ok. Tenemos dos movimientos, ok, dos movimientos. Entonces vamos a ver cómo aplicamos esto. Podemos empezar por cualquiera de los dos, ok. Vamos a empezar por primero decimos que si esto es MRU en el eje X, vamos a decir que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, pero a este parámetro MRU en el eje X solamente tenemos el eje X, o sea, la velocidad en X por el tiempo, pero la velocidad en X, ¿quién es? Esta de aquí, ¿verdad? La descompuesta. Ese valor es igual a V, ¿verdad? Por el coseno de 53 grados, ¿verdad? Ya sabemos esto por descomposición de vectores. Entonces tenemos que esto es 50 por coseno de 53, que vendría a ser 4 quintos, ¿verdad? Por lo tanto, este V en el eje X, o sea la velocidad en el eje X, va a ser igual a 40 metros por segundo. Muy bien, ya tengo esa velocidad, por lo tanto puedo hallar ya lo que es esto. Ahora, ¿qué pasa si yo reemplazo? Voy a reemplazar, ¿verdad? Entonces voy a reemplazar lo siguiente. La distancia es igual a la velocidad en el eje X, que vendría a ser 40. Pero me falta el tiempo, miren aquí, falta el tiempo, ¿ok? Pero si nos damos cuenta, el tiempo es lo mismo para todo el movimiento, o sea que el cuerpo mientras se está moviendo aquí, mientras se está moviendo ahí, está subiendo por aquí, así, sube, ok. Bueno, pero no ahí, ¿no? ¿Verdad? Está subiendo por aquí, sí, todo está subiendo así. Pero también está avanzando, miren, está avanzando por aquí. O sea que esos dos movimientos en realidad tienen el mismo tiempo, ¿ok? Lo hacen el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque obviamente es el mismo cuerpo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, si es el mismo cuerpo, van a obtener, por ende, el mismo tiempo, tanto para y tanto para X. Entonces, el tiempo es el único valor o es el único parámetro que va a compartir el eje X y el eje Y. ¿Ok? Por lo tanto, el tiempo es el único valor que va a ser lo mismo para los dos movimientos. ¿Ok? Es el único parámetro con la que podemos relacionar el eje X y el eje Y. Muy bien. Entonces, si este tiempo es lo mismo para todos, entonces nosotros nos dan ya acá el tiempo, ¿verdad? Que vendría a ser 5. Por lo tanto, la distancia que he recorrido es 5 por 4,
200 metros, ¿verdad? Entonces, esto es la respuesta, o sea, la distancia que ha recorrido en el eje X. Ahora quiero la altura, ¿ok? Me están pidiendo también aquí esta altura, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a aplicar yo? Caída libre, pero en el eje Y, ¿ok? Y todo lo que le afecta al eje Y, por ejemplo, esta altura y esta velocidad, todo lo que le pertenece a Y. Hemos dicho que el único que va a ser compartido es el tiempo, nada más. ¿Ok? Entonces, la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más o menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, ¿quién va a ser la h o la altura? Pues va a ser esta, ¿verdad? La altura es igual a la velocidad inicial. ¿Pero qué velocidad inicial? ¿Cuál es? Si estamos en el eje X, pues obviamente va a ser esta, ¿verdad? Esa es la velocidad inicial en el eje X. Recuerden que solamente el eje X. Entonces, esa va a ser la velocidad inicial. Por lo tanto, esa velocidad va a ser igual a, recuerden, en Y, que eso es igual a el vector por el seno de 53 grados. Y esto ya sabemos que vendría a ser igual a 50 por 3 quintos, ¿verdad? Y esto es igual a 30 metros por segundo. Por lo tanto, si yo tengo esto, voy a reemplazar ya en mi fórmula que he escrito, ¿verdad? Entonces, voy a poner aquí, h, que vendría a ser mi altura, es igual a la velocidad inicial. ¿Quién vendría a ser la velocidad inicial? Pero en el eje Y, ¿verdad? Sería 30. Hemos dicho que el tiempo es el mismo para ambos ejes, o sea, para el mismo movimiento. Es un solo movimiento en realidad, sino que lo estamos dividiendo en dos, ¿verdad? En dos, en el eje Y y en el eje X, que vendría a ser el mismo tiempo. Entonces, por lo tanto, aquí va a ser 5. Ahora, la fórmula de caída libre tiene dos signos, más y menos. Se aplica más cuando está cayendo y se aplica menos cuando está subiendo, ¿verdad? Si el movimiento es de subida, vendría a ser menos, ¿verdad? Menos. Entonces tenemos un medio. La gravedad nos dicen que es 10 metros por segundo y el tiempo hemos dicho que es 5, que es el mismo para los dos movimientos. Voy a seguir por aquí yo y voy a calcular la altura entonces, ¿verdad? Sería 5 por 3, 15, 150, menos mitad y mitad. Aquí me queda 5. Entonces, 5 por 25. La altura es igual a 50 menos 5 por 25 es 125. Por lo tanto, esta altura es 25 metros. Miren, me ha salido entonces 25 metros. Vendría a ser luego de 5 segundos. Y también hemos dicho que va a recorrer una distancia de 200 metros. Entonces, nuestra estrategia que hemos aplicado es lo mismo, ¿verdad? En el eje separar los movimientos, separarlo en X, en Y, ¿ok? En X le pertenece su distancia en X y en Y le pertenece su altura en Y. Ambos movimientos van a tener el mismo tiempo porque miren, solamente recorre este de acá, ¿verdad? Solamente está recorriendo esto, que vendría a ser el mismo cuerpo, por lo tanto recorren la misma
en el mismo tiempo. Los dos movimientos van a estar solamente unidos por el tiempo. Entonces, pero también tenemos que, por ejemplo, eh, al tiempo de su vida, por ejemplo, no sabemos si ha pasado su altura máxima, ¿verdad? No sabemos si su altura máxima puede ser aquí o aquí, no sabemos. Entonces, de repente es por aquí, antes de su altura máxima, de repente está por aquí, antes pasando su altura máxima. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo sabemos si ha pasado su altura máxima? Eso lo vamos a ver en el siguiente problema.